Así que atención. Miren, cuando se habla de uso de mayúsculas, nosotros debemos tener en cuenta que se impone el principio de economía lingüística, es decir, vamos a emplear la menor cantidad de palabras con mayúsculas, solo aquellas que tienen especial relevancia dentro de un texto. Se utiliza, en primer lugar, para los nombres de personas. Y si te llamas Pedro Luis Chávez Gutiérrez, sabes que cada palabra que he mencionado va con mayúscula. Pero el problema está en los nombres compuestos. Cuando se utiliza con nexo, entonces tanto el nexo como el artículo se escriben con minúscula. Solo el que es el apellido propiamente va con mayúscula. Pero si el nombre es Juan Lafuente, Guillermo La Rosa, en ese caso, el artículo sí se escribe con mayúscula. Entonces, en Guillermo La Rosa, 3 mayúsculas, ¿no? Guillermo La y Rosa. Pedro La Fuente, en Pedro, en La y en Fuente. Los apodos también se escriben con mayúscula porque sustituyen al nombre. Por ejemplo, Jefferson La Foquita Farfán. Jefferson, Foquita y Farfán. O acá, Juan de la Cruz El Papi, ¿no? Ahí está. Se va a escribir con mayúscula. La misma regla se aplica a los seudónimos. Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Reyes Basoalto, mayúscula, ¿no? Equivale. ¿Qué pasa con los sobrenombres? Los sobrenombres se llaman así, recuerda, porque acompañan al nombre. Por ejemplo, Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios. Alfonso, el Sabio. Isabel, la Católica. Entonces, el artículo del sobrenombre se escribe con minúscula, pero el apelativo propiamente dicho sí va a llevar mayúscula. ¿De acuerdo? Si se trata de nombres de animales, los nombres deben escribirse con minúscula, pero el propio, como Firulais, Rambo, Rintintín, Misifus, Copito, etc., esos nombres van con mayúscula. Tratándose de topónimos e hidrónimos, o sea, nombres geográficos, si el nombre es compuesto como Corea del Sur, América del Norte, Europa del Este, América Latina. Entonces, cada palabra significativa se escribe con mayúscula, pero los nexos no lo van a llevar. No es necesario, se fue la imagen para mí. Y hay una diferencia entre el nombre y el adjetivo, recuerda. Iberia, Italia, Balcanes, Arabia, son nombres, se escriben con mayúscula, pero península ibérica, península itálica, península balcánica, se escribe con minúscula. Península arábiga con minúscula. Los accidentes, sean naturales o artificiales, también se escriben con minúscula. Por eso, mar, cordillera, están así, con minúscula. Solo el nombre particular, muerto, Andes, lleva mayúscula. En Canal de Suez, solo Suez. En Canal de Panamá, solo Panamá. En Callejón de Guaylas, solo Guaylas. En Pongo de Manseriche, solo Manseriche. ¿De acuerdo? Nombres de instituciones. Cada palabra significativa. Ministerio, Educación, Facultad de Letras y Ciencias de la Comunicación. ¿Ya? Cada palabra significativa. No solo de la institución, sino también de sus dependencias. Por ejemplo, Departamento de Recursos Humanos, Gerencia de Parques y Servicios Públicos, Departamento de Contabilidad, etc. Cada
palabra significativa del nombre de la institución o de su dependencia se debe escribir con mayúscula. Las edades históricas y las edades geológicas. Atención. Si hablamos de edad histórica, no solo el periodo, sino también los acontecimientos que marcan una etapa se escriben con mayúscula. Por ejemplo, con el Renacimiento inicia la Edad Moderna. Si escribimos con la Revolución Francesa se inicia la Edad Contemporánea, la palabra revolución va con mayúscula. Es el acontecimiento. Edad contemporánea, igual que edad moderna, edad antigua, edad media, se trata de un nombre compuesto, entonces también cada palabra significativa lleva mayúscula. Si decimos revolución, recuerda que ese es el acontecimiento, que sea rusa, china, cubana, ese es el gentilicio que acompaña para precisar, y ese gentilicio se escribe con minúscula. La única excepción para poder colocar más de una mayúscula es en el sentido connotado de revolución industrial, porque la revolución industrial no alude a un acontecimiento político, sino a un periodo de transformación tecnológica que marca también un periodo. Así que en revolución industrial sí, las dos deben ir con mayúscula. Cuando hablamos igualmente de combates, batallas, escaramuzas, se escribe con minúscula ese término, ese término general. Y el nombre particular es el que lleva mayúscula. Por ejemplo, se fue la imagen. En Guerra del Pacífico, solo Pacífico. En Batalla de Arica, solo Arica. En Combate de Angamos, solo Angamos. La única excepción es para los dos grandes acontecimientos bélicos. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. En esos casos sí va a escribirse todo con mayúscula. En los periodos geológicos hay que tener cuidado. Si solo mencionamos el nombre, se escribe con mayúscula. El Jurásico, el Cretácico, el Paleozoico, el Neolítico, etc. Pero, si nosotros escribimos esa palabra después de periodo, después de era, después de etapa, entonces, este término, fíjate, estaría funcionando como un adjetivo, ya no sería un nombre. En consecuencia, no debe escribirse con mayúscula, ¿de acuerdo? En el caso de los acontecimientos deportivos, ¿no? Tenemos a ver campeonatos, torneos, etcétera. También debe escribirse con mayúscula. Por ejemplo, campeonato mundial de fútbol. Ahí está. Campeonato mundial de natación. Olimpiadas de Tokio, Olimpiadas de Berlín. Copa Libertadores de América. Copa Sudamericana. Debe escribirse con mayúscula. Igual ocurre si se trata de premios. Por ejemplo, le otorgaron el Premio Nobel de
Literatura 2010. Entonces, este es el nombre del premio, ¿ya? Premio Nobel de Literatura, Premio Nobel de Química, Premio Nobel de Medicina, etc. Le concedieron el Oscar a la mejor actriz. Entonces, Oscar, mejor actriz. Ganó el Oscar a mejor dirección. Oscar, mejor dirección. Pero si aludimos a la persona que ganó el premio o aludimos al objeto que representa ese premio, entonces se escribe con minúscula. Por ejemplo, hoy nos visita el Premio Nobel de Literatura 2010. Todo con minúscula. La actriz ganadora mostró su Oscar al público. Todo con minúscula. Si se alude al periodo de tensiones sin armas, se escribe Guerra Fría. Bueno, sí. Lo que Guerra Fría es un periodo. Es como cuando dijimos Renacimiento, como cuando dijimos durante el Barroco, como cuando se dice durante la Ilustración. Entonces, como está dando nombre a un periodo, se escribe con mayúscula. Pero, si se alude a cualquier circunstancia semejante, por ejemplo, se vive una guerra fría entre esas dos naciones sudamericanas a raíz de un conflicto fronterizo. Entonces, ahí guerra fría se está usando de forma connotada. Si decimos, en ese periodo la ilustración de los ciudadanos se reflejó en el avance de la sociedad. Entonces, tampoco se refiere específicamente al periodo del siglo XVIII, ¿no? Sino se usa en forma connotada. Entonces, ahí no se debe usar mayúscula, solo cuando se trata a los periodos históricos específicos. Así como aquí hemos usado Renacimiento, así como en el chat pueden ustedes leer la alusión a Guerra Fría o el otro ejemplo que mencioné, el de Ilustración. El nombre de las armas, no sé a qué te refieres, pero o sea, si decimos revólver, misil, etcétera, se escriben con minúscula, ¿no? Si es que a eso te estás refiriendo. En todo caso, Santiago, a ver, aclárame ya, te refieres, por ejemplo, si digo un Sukhoi 35, un Raptor 22, un MiG-29, un misil Lockheed 23 o un misil Patriot. Ya, en esos casos, lo que se está usando es el apellido, ¿no? Bueno, además es el nombre del modelo. Si se trata de un modelo, se escribe con mayúscula, así como ocurre también con los automóviles. A ver, atención, vamos a explicar eso, ¿ya? Marcas. Marcas comerciales, y hay que añadir esto, modelos, porque algunos se equivocan. Por ejemplo, si decimos el Tomcat F-14 se estrelló, se trata del nombre de un modelo. Si nosotros escribimos el Sukhoi 35, se trata de un modelo. Si decimos compró un Nissan Sentra, Nissan el nombre de la fábrica, Sentra el nombre del modelo. Su primera auto fue un Ford Fiesta. Ford el nombre de la fábrica,
fiesta el nombre del modelo. Se tienen que escribir con mayúscula. Igual, un revólver Smith & Wesson, una pistola Glock, una ametralladora Thompson, unas granadas Palliser, una moto Suzuki, un avión Boeing 727. Se trata de marcas comerciales. Y eso se extiende también a cualquier nombre de esa naturaleza. Por ejemplo, a mi hermano le recetaron naproxeno. Naproxeno es el nombre genérico. Se escribe con minúscula. A mi hermano le recetaron Apronax. Entonces, Apronax es el nombre comercial. Se escribe con, con mayúscula. Y eso es, ¿por qué? Porque estos nombres constituyen también derechos registrados. En las galletas, ¿no? Morochas, charada, no sé, animalitos, ¿no? Entonces, esos son nombres que también son marcas y deben escribirse con mayúscula. Por eso es que ustedes pueden observar que en los envoltorios, al lado del nombre, suele aparecer un pequeño circulito, la parte superior, con una R o con una C, ¿no? La C es de copyright o la R de registrado, ¿de acuerdo? Registrado. Es el copyright, ¿no? Las invenciones están protegidas. 10. También se debe emplear mayúsculas para los signos zodiacales. Signos zodiacales como tales. ¿Eso qué significa? Que si se utiliza el mismo término, el mismo nombre, pero como adjetivo, entonces ya no. Mira la diferencia. Ella es Aries. La palabra Aries se escribe con minúscula. Ella es Aries, es como decir, ella es delgada, ella es buena, ella es mala, ella es gorda, ella es sensible. Es una característica. Pero si escribimos, ella es de Aries, es como si dijéramos también, ella es del signo Aries. Ahí está indicando el nombre del signo Aries, de Aries. Incluso los símbolos que sustituyen el nombre también deben escribirse con mayúscula. Por ejemplo, nació bajo el signo del carnero. Carnero en lugar de Aries. Nació bajo el signo de la balanza o nació afectado por la balanza en lugar de Libra. Y en ese caso también se escribirá como, como el nombre propio al que está reemplazando con mayúscula. ¿De acuerdo? 11. En las taxonomías, es decir, en los nombres científicos, ¿ya? Los taxones o nombres científicos. Pero en este caso, que además deben escribirse en letra cursiva, deben ustedes emplear mayúsculas solo en la primera. O sea, Homo sapiens, para referirse pues al hombre. O si escriben Cucurbita pepa,
que es para referirse al zapallo. O Solanum tuberosa, que es el nombre científico de la papa. O Panthera leo, que es el nombre científico del león. Entonces, date cuenta, los nombres de plantas o de animales, si son los nombres comunes, se escriben todo con minúscula. Pero si se trata del taxón, si se trata de la denominación científica, entonces la primera letra se escribe con mayúscula, ¿ya? Y si nos, a ver, dice, y si nos referimos a personas famosas, se trata entonces de personajes, ¿ya? Si se trata de personajes, también se escribe con mayúscula. Son seres de creación, por ejemplo, Goku, Naruto, Bulma, Vegeta. ¿No los está acaso con mayúscula? Igual ocurre con, por ejemplo, Seiya o Caballero Pegaso, Iki o Caballero Fénix, Caperucita Roja, el Lobo Feroz, Ricitos de Oro, el Sombrero Loco de Alicia en el País de las Maravillas. Esos personajes, ¿ya? Esos personajes deben escribir sus nombres con mayúscula porque los están particularizando, los están individualizando. Igual ocurre con las divinidades. En la mitología sabemos que todo es fantasía, pero igual escribes tú con mayúscula Zeus, Poseidón, Pachacamac, Pariacaca, Quetzalcóatl, Huiracocha. Ah, y eso nos lleva. ¿Cuándo es que se escribe Dios con mayúscula? La palabra Dios solo lleva mayúscula si se trata de la denominación de la divinidad para las tres grandes culturas, para las tres grandes religiones monoteístas. En orden de antigüedad, para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Son las tres grandes religiones monoteístas. Entonces, cada vez que en el ámbito de esa cultura, de ese conocimiento, se diga Dios, escriba Dios, refiere al único ser que reconocen con ese carácter divino. Ahí se escribe con mayúscula. Pero si digo, la diosa Atenea protegió a Odiseo, el dios Apolo preside las artes, entonces diosa o Dios se debe escribir con, se debe escribir con minúscula, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con el budismo? Atención. Vamos a aclararlo. Si me ayudan un poquito con la pantalla. Vamos a decirlo. Ya, budismo, monedas, eso tiene otro tratamiento. 12. Obras de creación. También se escriben con mayúscula. Pueden ser varias. Por ejemplo, creo que está muy arriba, ¿no? Más abajo. Vale. Si se trata de una novela, de un poemario, como 100 años de soledad, como La región más transparente, La ciudad de los perros, Rayuela. Si se trata de obras literarias, solo se debe escribir mayúscula en la primera letra, salvo que dentro del título haya un nombre propio. Por ejemplo, Un mundo para Julius. La letra inicial de Un y Julius. O Últimas tardes con Teresa de Juan C. Entonces, Últimas por ser la primera letra y Teresa por ser un nombre propio. Y así como se emplea
en los títulos de obras literarias se utiliza en cualquier obra de ficción. Cuarto poder, solo la primera. El que yo disfrutaba mucho con el ya fallecido Marco Aurelio de Negri, la función de la palabra, solo la inicial. Entonces, si alguien escribe la Casa Verde con más de una mayúscula, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque Casa Verde no es la denominación particular o exclusiva, no es el nombre propio como sí ocurre con Casa Rosada, para referirse a la sede del gobierno argentino, o la Casa Blanca para referirse a la sede del gobierno estadounidense. ¿De acuerdo? Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Harry y Potter obviamente van con mayúscula porque constituyen el nombre de un personaje. Y en el resto del título, el prisionero de Azkaban, solo Azkaban. Entonces, en las obras de creación, solo la mayúscula al inicio. También, bueno, estos son los principales casos. Habría que añadir los nombres de cursos. Cursos, seminarios, congresos, etcétera. Académico aprobó resistencia de materiales con 17. Entonces, ¿el nombre del curso cuál es? Resistencia de materiales, mayúscula y mayúscula. Cálculo integral 1, entonces tanto cálculo como en integral. Si el nombre fuera muy largo, y eso a veces ocurre en los cursos de letras, entonces lo mejor es escribir solo con mayúscula la primera y todo entre comillas para poder diferenciar. Hay un curso de textos medievales españoles, introducción a la crítica de textos medievales españoles en lengua mozárabe. Entonces, el nombre es tan largo que solamente se coloca la mayúscula inicial y toda la denominación va entrecomillada. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Cursos, seminarios, como dije, ¿no? Por ejemplo, Congreso de
minería y petroquímica. Pues en ese caso, fíjate, cada palabra significativa se va a escribir también con mayúscula. ¿De acuerdo? Catorce. Mayúsculas. En el caso de Sol, Tierra y Luna, porque en general, como se trata de cuerpos celestes, debe escribirse con mayúscula. Júpiter, Marte, Luna, Plutón, Halley, ¿no? El nombre del cometa, etcétera, se escriben con mayúscula. ¿Y qué ocurre con Sol, con Tierra, ¿no? con Luna? ¿Qué pasa si no se refieren específicamente? Mira la diferencia. Para cuerpos. Por ejemplo, Verne escribió de la Tierra a la Luna. Letra inicial, nombre del planeta, nombre de su satélite. Cuerpo celeste, no hay problema. Escribimos la sonda llegó a la atmósfera del Sol. También se está refiriendo, a ver, también se está refiriendo al cuerpo celeste. Pero si tú escribes en referencia al fenómeno de calor, en referencia al fenómeno de luminosidad, por ejemplo, hoy no salió el sol, hace poco sol, o está en la luna. Incluso cuando se dice está en la luna de Paita. Estos otros ejemplos ya no se está haciendo referencia al astro y por esa razón debe escribirse con minúscula. Por último, a ver, vamos a acomodar un poquito. A ver, mecánica de fluidos. A ver, un ratito. Las reliquias de la muerte. ¿Qué pasa con las reliquias de la muerte? ¿Cuáles son? La piedra que permite retornar a la vida, la capa de invisibilidad. Entonces, se trata, dentro de esa vacía, se trata de objetos particulares. Los objetos personalizados también deben escribirse con mayúscula. Igual ocurre, por ejemplo, con la espada tizona del Cid o la espada Excalibur del rey Arturo, o incluso en los dibujos animados, ¿no? La espada del augurio de Leono, de los Thundercats. Entonces, se trata de personalizados de mayúscula. Así que, tratándose de reliquias de la muerte como una denominación para ciertos objetos, ahí sí debe ir con mayúscula, porque para ese caso
se trata de nombres propios. Mecánica de fluidos lleva también mayúscula en fluidos, porque ese es el nombre completo. Debe llevar también en fluidos. En Historias de Cronopios y Famas, el libro de Cortázar, solamente la palabra historias, ¿ya? Dispensen un rato. Cronopios, Famas, es una denominación que alude a varias personas, no a ninguna específica, dentro de esa cosmovisión cortasariana, así como nosotros podemos decir juglares y clérigos, así como cuando al analizar la obra de Vargas Llosa decimos adaptados, parias o civilizados y bárbaros, ¿no? Son criterios de clasificación, de expectativa, pero no son nombres propios. El nombre de una página web, ajá, así como lo has puesto tú, El Rincón del Vago. Solamente la primera, porque opera igual que los nombres de otras obras de creación. Exactamente igual, ¿de acuerdo? Donde dice, ahorita vamos a ver lo de los acrónimos, las siglas, justamente a eso iba. A ver, sigamos por aquí. ¿Qué pasa con los acrónimos? ¿Qué pasa con las siglas? Mira, tratándose de siglas, todas llevan mayúscula. Pueden ser siglas comunes como CD, como DNI, o pueden ser siglas propias como Universidad Nacional Mayor de San Marcos o Universidad Particular Cayetano Heredia. No importa si la sigla es común o propia, siempre se escribe todo en mayúsculas. ¿Qué ocurre con los acrónimos? Tratándose de acrónimos hay una diferencia. Si el acrónimo es solo una sigla que se pronuncia silábicamente. Si el acrónimo tiene hasta cuatro letras, se escribe todo en mayúsculas, como OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Universidad Nacional de Ingeniería, ¿ya? Pero ojo, solo hasta 4 letras. Si tienen 5 o más, como Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Instituto de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual, o Registro Nacional de Identidad y del Estado Civil. Cuando tienen 5 o más, solo la primera lleva mayúscula. Pero date cuenta de algo. Estos de aquí tienen una peculiaridad. ¿Qué tienen en común? Que se trata de acrónimos propios. Si el acrónimo es común, se va a escribir simplemente con minúscula. Por ejemplo, pequeña y mediana empresa, objeto volador no identificado, incluso los acrónimos que vienen de otras lenguas, como radar, como láser. Como se trata de nombres comunes, todo se escribe con minúscula. La diferenciación entre si tienen 4 o más letras solo opera para los acrónimos propios, ¿ya? Ahora, ¿he dicho CD? Si he dicho CD, ha sido una burrada mía, se me ha escapado. Debe ser CD, ¿ya? Pero no creo haber dicho CD, yo creo que, bueno, ya. ¿Qué más? Abreviaturas. ¿Qué pasa con las abreviaturas?
Las abreviaturas tienen dos clases. Si son comunes, como avenida, como jirón, como manzana, como cuenta corriente, entonces se va a escribir todo con minúscula. Pero si la abreviatura es propia, como profesor, señor, doña, doctora, etcétera, como se trata de abreviaturas personales, se debe escribir ¿con qué? Se debe escribir con, gracias, se debe escribir con mayúscula inicial. Por último, nos queda poquito tiempo. En función de la puntuación. Observen. Ya llegó. Este punto del signo de cierre se toma en cuenta. Ya llegó. ¿Todavía? ¿Habrá pasado algo? Etcétera. Entonces, mira, como estamos empezando directamente después del punto, se escribe con mayúscula. Pero si fuese ya llegó y acá hay una coma, entonces todavía habrá pasado algo. En este caso, ya no estás empezando después del punto, sino después de la coma. Por lo tanto, vas a continuar ¿con qué? Vas a continuar con minúscula. Me preguntan, FIFA, ¿las 4 con mayúsculas o no? ¿Qué creen? FIFA tiene 4 letras. Las 4 deben escribirse con mayúscula. ¿De acuerdo? También están preguntando por ahí sobre los números romanos. Sí, los números romanos deben escribirse siempre todos en mayúscula. No se debe escribir con minúscula, a pesar de que en el programa Word de la computadora tú puedes encontrar números romanos para la numeración con minúscula. Y algo que yo critico, en Word suelen adaptarse a las reglas APA. La mayoría de universidades usa las reglas APA de la Asociación Americana de Psicología. Pero eso está en función del inglés. El español no tiene la misma gramática, no tiene la misma normativa, la misma ortografía. Pero aquí aplican mecánicamente. Y eso está mal. Hay diferencias. Por ejemplo, el vocativo en el inglés se separa con una coma, ¿no? Por ejemplo, darling, o dear Jonathan, coma y luego abajo empiezas la carta. En el español, en cambio, querido Jonathan, 2 puntos. 2 puntos ponemos nosotros. Entonces, olvídate. Debes guiarte por lo que es tu ortografía. ¿De acuerdo?
Universidad Nacional Hermilio Valdizán se escribe mayúscula en universidad, en nacional, en Hermilio y en Valdizán, porque se trata de del nombre de una institución, ¿de acuerdo? Ciudad Blanca, Ciudad Luz, la Gran Manzana, Ciudad de la Eterna Primavera, Ciudad de los Caballeros de León. Son denominaciones sustantivas, también se escribe con mayúscula cada palabra significativa. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Minúsculas, ya no tenemos mucho tiempo. ¿Cuándo usamos las minúsculas? Nombres comunes de plantas, de bebidas, de platos. O sea, dalia, crisantemo, nenúfar, rosa, geranio, cucarda, se escriben con minúscula. Arroz con pato, lomo saltado, pachamanca a la olla, seco de cordero, minúscula. Pisco sour, mojito, piña colada, minúscula. Nombres de religiones, cristianismo, budismo, taoísmo, judaísmo, minúscula. Nombres de corrientes políticas, filosóficas, por ejemplo, marxismo, neoliberalismo, anarquismo, minúscula. Nombres de lenguas, o sea, de idiomas, inglés, francés, alemán, chipibo, conibo, árabe, chino mandarín, chino cantonés, minúscula. Nombres de las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, sí, minúscula. Nombre de los puntos cardinales, norte, sur, minúscula. Salvo que se trate de parte de un nombre propio, como cuando yo escribí Corea del Sur. Entonces, ahí es una particularidad. Los movimientos culturales, hay que tener aquí con eso de los movimientos culturales un poquito de precisión. Les dije que cuando el movimiento cultural marca una época, realismo, romanticismo, neoclasicismo, renacimiento, barroco. Entonces, por estar marcando, identificando una época, se escribe con mayúscula. Pero si no es así, si el movimiento es particular, focalizado, no marca una época como modernismo, simbolismo, parnasianismo, dulce estilo nuevo, en esos casos se escribe con minúscula, ¿ya? ¿Qué más? Se debe escribir también con minúscula los nombres de monedas. Sol, quetzal, dólar, rublo, yuan, yen, euro, minúscula. ¿De acuerdo? Los cargos y títulos, minúscula. Alcalde, presidente, conde, duque, papa, congresista, minúscula. ¿Por qué a veces los ven escritos con mayúscula? Porque el que escribe es un sobón de porquería. ¿De acuerdo? Es tradición, es lo que se llamaba mayúscula de relevancia. Se escribía con mayúscula el cargo, que repito, no es una sobonería. Algunas personas no se han adecuado todavía a las reglas, a pesar que ya tenemos 10 años de vigencia de la nueva ortografía. Cargos, títulos, minúscula. ¿De acuerdo? Los logotipos. Ah, esa pregunta está bonita. Gracias, Álvaro. Sobre todo porque ustedes van a la uni. Atención. Mira la diferencia. A ver, por acá.
Por favor, oriéntala acá. Gracias, Álvaro. Esa pregunta está bonita. Si yo digo, ya, esta de acá está fácil, ¿no? Tú ves así, ¿no? Algo así, ¿no? Y abajo dice Adidas. Ese es el diseño, ¿no? Ese es el isotipo, o sea, el tipo de letra, lo escribe con minúscula. Es una marca. Entonces, en ese logotipo, en ese diseño, está bien. Es parte de ese diseño. Pero si tú escribes, mi viejo me regaló unas zapatillas Adidas, es otra cosa. O sea, ya dentro de tu texto debes escribir acorde con las reglas. Se trata de una marca, es un nombre propio con mayúscula. Así el logotipo esté con minúscula. ¿Ya? Buena pregunta, Álvaro. Gracias. Las Mike, ahí está, las zapatillas Mike, claro, ¿no? O las zapatillas Poma, ¿no? También muy buenas, ¿no es cierto? Ok, entonces, vamos ahora ya a resolver las preguntas. Ok, dice, el uso de las mayúsculas es opcional respecto del de las letras minúsculas. Entonces, de acuerdo a este criterio, que es el que nosotros hemos desarrollado con las reglas, ¿qué enunciados son verdaderos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se escribe un eval? Chicos, lo correcto para escribir un eval, miren, lo correcto sería así. De la misma manera como se escribe UNIFE, Universidad Nacional Femenina, ¿no? Universidad Femenina del Sagrado Corazón, no sé cómo más se llama. Pero sí he visto que lo escriben con mayúscula. Igual, como algunos escriben UNESCO o escriben SUTEP con mayúscula. Y lo curioso es que se trata del Sindicato de Trabajadores de la Educación Peruana. Supone que ellos debieran saber que esta no es la forma, sino así. SUTEP, ¿no? Igual no debiera ser así, sino de esta manera, UNESCO. Así que estas de aquí serían las formas correctas. ¿De acuerdo? Ok. En la número 1, a ver, vamos a responder porque ya me están votando, ya terminamos la hora. La número 1 es la... Número 1, vamos, los estoy leyendo. No, no es la C. La primera, sí. La segunda, también. Si como Estado me refiero a la organización política, mayúscula. Por ejemplo, el Estado debe velar por los derechos de cada ciudadano, mayúscula. Pero mi prima salió en estado, minúscula. Pues, ¿no? El paciente se halla en estado crítico, minúscula. Entonces, la 1 y la 2 son verdaderas. La 3 es verdadera. La 4 es falsa. Hay casos. ¿Qué tal si es el nombre de un restaurante? Por ejemplo, el restaurante se llama qué sé yo, el Mesón Cajamarquino. Entonces ahí la palabra cajamarquino debe escribirse con mayúscula. Es parte del nombre propio. Así que la respuesta es la D de dedo. 2. ¿No es el mismo material? Un ratito. ¿Me dicen que no es el mismo material? Chicos, como nosotros reiniciamos las clases, ¿se acuerdan? Yo he mandado nuevas preguntas. No sé qué material tienen ustedes.
Yo estoy mandando, ¿se acuerdan la semana anterior? También las preguntas eran diferentes. Chicos, arreglemos por lo sano. Les doy las respuestas y luego a ustedes les van a trasladar el material. Entonces, guarden esas claves y comparan con lo que van a desarrollar. ¿De acuerdo? Porque ya, como les digo, ya me pasé de la hora. Entonces, 1, dedo. En la 2, beso. En la 3, en la 3 es enano. En la 4, presenta error, casa. En la 5, dedo. En la 6, avión. En la 7, casa. En la 8, dedo. En la 9, casa. En la 10, dedo. En la 11, es enano. En la 12, enano. En la 13, enano. En la 14, avión. Y en la 15, casa. ¿Ya? Esas son las claves del material que les deben a ustedes hacer llegar. Bien, chicos, ya le vamos a indicar. Sí, ya tomó nota acá nuestro asistente para que pueda coordinar con su tutor. ¿Ya? Chicos, muchas gracias por su atención y nos